Según cómo utilicemos los signos de puntuación, podemos producir mensajes diferentes. No es lo mismo decir ¿hay pan? Que ¿hay pan? O no es lo mismo decir no lo sabía, a decir no, lo sabía. Entonces, decimos que los signos de puntuación organizan el discurso y evitan que haya malos entendidos. Empecemos por el punto. El punto sirve para cerrar las oraciones. Ahora, hay varios tipos de punto. Puede ser punto y seguido, que separa las oraciones que están relacionadas entre sí por su contenido. Puede ser punto y aparte, que es la que señala el fin de un párrafo. El cambio de un párrafo dentro del texto indica que vamos a pasar a otro subtema. Después del punto y aparte no hay que olvidarse que se escribe en el renglón siguiente y se debe dejar una sangría. O a veces se deja una doble interlínea para separar visualmente de manera más clara cada párrafo. Por último hay otro punto que es el final. Es el punto que señala el cierre de un texto. A continuación de este punto no es necesario escribir la palabra fin. Otro uso del punto es para cerrar las abreviaturas. Ahora, después de este punto, no empiezo con mayúscula porque no termina la oración. Solo empiezo con mayúscula si la palabra que sigue es principio de oración o sustantivo propio. Pasemos a la coma. La coma sirve para señalar pequeñas pausas. Por eso a veces es difícil señalar cuándo se usa. Pero tiene algunos usos que podemos señalar. El primero es que separa elementos de una enumeración. También sirve para separar el vocativo del resto de la oración. El vocativo es la mención del destinatario. También sirve para encerrar aposiciones. Las aposiciones son construcciones que van entre comas y que equivalen a un sustantivo que ya nombré. También pueden servir para encerrar aclaraciones o explicaciones. También puedo usarla para señalar que no estoy mencionando un verbo, porque ya lo doy por entendido. Otros usos frecuentes son el de encerrar conectores. Conectores son esas palabritas como es decir, no obstante, por último, por ejemplo. O señalar que se alteró el orden de la oración. Habitualmente las oraciones van con este orden: sujeto, verbo y modificadores. Si yo pongo, por ejemplo, el circunstancial adelante, esa mañana, antes del sujeto, voy a poner la coma. Esa mañana, coma, yo intenté nuevamente arreglar mi avioneta. Otro signo importante es el punto y coma. Este signo señala una pausa intermedia entre la coma y el punto. Y muchas veces en realidad se puede reemplazar por un punto y seguido. Pero tiene algunos usos específicos. Sirve para separar suboraciones si en esas suboraciones apareció ya una coma. O para separar enumeraciones cuando esos elementos que estoy enumerando contienen explicaciones con coma. ¿Venimos bien? Mira que faltan algunos. Pasemos a los dos puntos. Este signo es un signo que marca introducción. Entonces, ¿qué puede introducir? Introducen enumeraciones o ejemplos. También puede introducir una cita textual, es decir, la palabra de otros, que además va a ir entre comillas. También se usa después de la mención al destinatario, en el saludo inicial de los mensajes o de las cartas, o para introducir una consecuencia, una conclusión o el resumen de una primera parte. Los puntos suspensivos sirven para indicar silencio, duda o temor. Por eso son muy comunes cuando intentamos reponer o imitar la oralidad.
También sirven para dejar inconclusa una frase o un refrán porque suponemos que nuestro receptor ya conoce el final. También se pueden usar para producir una sugerencia después de un mensaje poético o para indicar en una cita que hay una parte del texto que nos estamos salteando. Ahora, en este caso, los vamos a poner entre paréntesis. Llegamos al uso de la raya. La raya sirve para intercalar aclaraciones o explicaciones. En general las usamos cuando ya hay otras explicaciones con coma. También indica cambios de voces en un diálogo. Por eso es un recurso típico del texto dialogal. También las podemos usar para indicar que está interviniendo el narrador en un diálogo. El guión es un poco más corto que la raya y tiene usos muy específicos. Sirve para unir elementos de una palabra compuesta, para separar las fechas de nacimiento y de muerte o de inicio y fin de algo, y además corta la palabra al final del renglón cuando nos quedamos sin espacio. En ese caso, acordate que siempre se hace separando en sílabas. Las comillas sirven para destacar una palabra. La destacamos porque se trata de una cita textual, porque quiero destacar una expresión porque es irónica o estoy haciendo un uso especial de esa palabra, o porque señalamos que esa palabra que estoy usando es extranjera. También las usamos para encerrar títulos de algunos textos como cuentos, artículos, poesías, canciones o capítulos, o para señalar que la palabra tiene un uso metalingüístico. ¿Te acordás qué era eso? Cuando hablamos de una palabra, esa palabra va a ir entre comillas. Por ejemplo, si yo digo rosa es un sustantivo, para señalar que estoy hablando de esa palabra va entre comillas. ¿Y qué pasa si tengo que usar comillas adentro de algo que ya tiene comillas? Por ejemplo, si estoy citando el discurso de alguien, pero en el medio de ese discurso tengo que mencionar el título de un cuento. En ese caso voy a usar comillas simples dentro de las comillas dobles. Para terminar, hablemos un minuto de los signos de interrogación y de exclamación. Obviamente sirven para interrogar, hacer una pregunta o para exclamar, decir algo con más énfasis. Ahora, estos signos marcan el comienzo y el final de la pregunta o de la exclamación. Es decir, que acordate que en castellano los usamos también al principio y que al final marcan el cierre, entonces no necesito poner un punto. Ahora, si queremos exclamar e interrogar al mismo tiempo, es una pregunta que estoy gritando. ¿Qué hacemos? Podemos usar uno al principio y otro al final o poner ambos signos al principio y ambos signos al final.